Este tercer capítulo de la historia de 6 ideas nos empieza hablando sobre la diferencia del concepto de arte que tenían los griegos al concepto de arte que tenemos nosotros en estos tiempos. Cabe mencionar que este concepto era muy diferente, pues ellos consideraban al arte como todo aquello que se podía hacer mediante una destreza. Eso quiere decir que seguía ciertos principios y ciertas reglas para poder llevar a cabo la escultura o la pintura, la arquitectura, lo que estuvieran haciendo. Tal como lo dijo Aristóteles, era la habilidad de poder ejecutar algo. Ellos llevaban a cabo piezas físicas, piezas que podían ser tangibles, como dije anteriormente, una escultura, una vivienda, un templo, una pintura. Todo eso era arte. Pero nosotros en nuestra definición de arte, de bellas artes, incluimos lo que es la poesía. Y esto es muy curioso porque los griegos no consideraban a la poesía como arte. Pero, ¿por qué no se debe considerar arte? Fácil, porque para ellos el arte tiene que ser algo tangible, como dije anteriormente. Y tú no puedes tocar un poema. No puedes decir, estoy tocando poesía en estos momentos. Eso suena loco. Y además, además ellos decían que un poeta era ayudado por los dioses. ¿Por qué esto? Porque creían que una fuerza divina, los dioses, usaban el cuerpo del humano para poder transmitir todas aquellas ideas. No lo consideraban una destreza que podía desarrollar el humano. Ellos decían que intervenía una fuerza externa para poder llevar a cabo todo esto. Además, el poeta no seguía una serie de principios ni de reglas para llevar a cabo su narración. Pero un poeta, según los griegos, no era un artista, pues de acuerdo a un filólogo alemán, decía que los poetas en aquellos tiempos eran el medio por el cual esos seres divinos, en este caso los dioses, podían transmitir todas aquellas narraciones. Lo curioso aquí es que los griegos apreciaban mucho lo que era la poesía y aquellas narraciones, pero ellos no querían ser esa persona. Otra de las características que según tenía el arte, de acuerdo a los griegos, era que estas se regían por una lista de reglas, mientras que el poeta no podía seguir ciertas reglas para poder realizar sus narraciones. Ok. En esta segunda parte de los temas 5, 6, 7, 8, la idea que yo obtuve, o lo que me hizo más relevante, que quiero comentarles y discutir acerca de eso, es sobre la idea que presenta el autor de la carencia de comprensión creativa en las obras literarias que son realizadas en esa época. Él dice que los griegos tenían una falta de esa concepción creativa en el arte, y que ellos apreciaban más la originalidad de una obra que que no apreciaban la originalidad de una obra tanto como la perfección con la que se ejecutaba o la que se realizaba la misma. Es un contraste con lo que tenemos hoy en día, porque considero que nosotros apreciamos más la originalidad que tiene una obra artística. El autor habla también del predominio de la teoría mimética, la que habla de que el autor no crea sus obras, el artista no crea sus obras, sino que hace extracciones de la realidad, y eso es lo que plasma en sus obras artísticas. Yo difiero con esto porque mismo autor más adelante presenta como un antecedente de la poesía a la mitología, que dice que según la concepción griega, es cierto, guarda más realidad con la historia, con las ciencias naturales, con las matemáticas, que con otras artes sobre la escultura o la pintura en sí. Pero siendo esta una creación literaria, no tiene en lo más mínimo una falta de comprensión creativa. Y lo explico fácil. Cuando se escribió la mitología, no estaban los escritores de ella, por no decir nombres,
viendo a Cronos tragándose a Zeus, a Poseidón y a Hades. Estos vieron la realidad que los rodeaba, encontraron cosas que no podían explicar y la mitología fue un medio para hacerlo. Se basaron de su creatividad para llegar a estas conclusiones. Entonces, no veo dónde está esa falta de creatividad. Y creo que la inspiración en la realidad es un factor común en todos. No todos los artistas voltean a ver a su alrededor o las consecuencias, las cosas que han vivido, los lleva a escribir sus obras. Creo que no existe esa falta de comprensión creativa o esa concepción de creatividad de la que el autor habla. Después de las ideas de Platón y Aristóteles acerca de los tipos de poesía, llegó la segunda aproximación de esta misma al arte, caso que ocurrió durante la época del helenismo. Para el arte, esta aproximación fue una ruptura en su valoración tradicional. Ahora, en esta misma época, se comprendía en que el arte es un trabajo espiritual y no puramente manual y material. Es un trabajo individual y no un oficio manual y rutinario. Es un trabajo creativo, en que la imaginación se zafa de los estigmas naturales y no se limita a copiar la realidad. Es la inspiración divina y no un producto de carácter terrenal. También llega hasta la esencia del ser y no se queda solo en fenómenos sensoriales. Prácticamente, en otras palabras, es algo que surge de uno mismo y no necesariamente tiene que ver con las cosas que estás viendo a tu alrededor. Sin embargo, este modelo no llegó a ser del todo estable, ya que tuvo un retroceso al llegar a la Edad Media. El principal factor que dio como consecuencia a esto está fuertemente relacionado con el cristianismo. Sin embargo, este modelo que se tenía del arte durante el helenismo logró trascender la Edad Media, ya que es el concepto de arte más cercano al que conocemos en esta época.